En el día de hoy vamos a explicar la distancia entre dos puntos, su fórmula y ejemplos. En resumen, el plano cartesiano es utilizado como un sistema para localizar y representar puntos en el plano. A partir de la ubicación de las coordenadas de dos puntos, surge la pregunta: ¿qué tan apartados se encuentran los puntos? O formulada de otra manera, ¿cuál es la distancia que hay entre ambos puntos? Responder esta pregunta permite medir distancias, que es una operación importante, ya que la medición permite reunir información sobre diferentes procesos o fenómenos para su estudio y comprensión. En este tema se presenta la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, así como el proceso necesario para deducir a partir de conocimientos básicos. Aquí también tenemos un resumen, pero en inglés para aquellos que tienen dificultades con el idioma español. Las palabras claves que vamos a utilizar son plano cartesiano, ubicación, puntos, medición, distancia, y también todas esas palabras las tenemos aquí en inglés para los que tienen dificultades con el idioma español. El objetivo de esta clase o de este tema es presentar los conceptos y destrezas básicas que te permitirán hallar la distancia entre dos puntos en el plano XY. La distancia entre dos puntos, sean X, el punto 1, igual a X1 y Y1, y el punto 2 igual a X2 y Y2. Los puntos cuyas distancias se quieren calcular como se muestran en la siguiente figura. La distancia entre dos puntos, aquí tenemos que la distancia entre dos puntos se obtiene como conclusión del proceso siguiente. Aquí en esta parte, según Pitágoras, d al cuadrado, o sea la distancia al cuadrado, va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica, sean los puntos P1 y P2 de coordenadas X1 y Y1 y X2 y Y2. Cuando graficamos esos dos puntos y luego lo unimos, entonces obtenemos de forma gráfica la distancia entre ellos. Esta es la fórmula general para determinar la distancia entre dos puntos. La fórmula expresa que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas correspondientes. En nuestro primer ejemplo, el ejemplo 1, debemos calcular la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son A es igual a negativo 6,3 y B es igual a 2,3. La solución gráfica, graficamos primero el punto A y luego el punto B y después unimos los dos puntos mediante una línea recta. De forma analítica, o sea, usando las fórmulas con sus respectivos puntos, tenemos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula general para calcular la distancia. Luego, sustituyendo esos valores, de cada uno de esos valores tenemos que 2 menos 6 al cuadrado más 3, negativo 3, menos 3 al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más 6 al cuadrado más negativo 6 al cuadrado. Entonces, la distancia va a ser igual a 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 36, que va a ser igual, 8 al cuadrado es igual a 64 más
36, que es igual a la raíz de 100, y la raíz de 100 va a ser igual a 10 unidades. Ya calculamos entonces la distancia entre los puntos dados de forma gráfica y de forma analítica. Aquí tenemos el ejemplo B. Igual que el anterior, dice que el punto A es igual a 6,1 y el punto B es igual a negativo 4, negativo 2. Si observamos la gráfica, vemos que nosotros pudimos graficar el punto A 6,1 y el punto, aquí está, y el punto B igual a negativo 4, negativo 2, que se encuentra del lado izquierdo, y cuando graficamos esos dos puntos, entonces lo unimos con una línea recta y obtenemos la distancia de forma gráfica. Luego, de forma analítica, realizamos el mismo ejercicio, pero de forma analítica, sustituyendo los valores de x2, x1, y2 y y1 en la fórmula. Tenemos la fórmula aquí: distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sustituimos todos los valores del ejemplo B y decimos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 4 menos 6 al cuadrado más negativo 2 menos 1 al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 10, negativo y negativo se suma y se le pone el resultado, el signo al resultado de los dos, que es negativo. Entonces negativo 10 al cuadrado me va a ser igual a 100. Y aquí igualmente me da ese resultado, da negativo 3 al cuadrado, que va a ser igual a 9 positivo. Entonces 100 más 9 va a ser igual a la raíz cuadrada de 100. Luego, cuando determino la raíz cuadrada, entonces voy a obtener que la distancia va a ser igual a 10.4403 unidades o 10.4 unidades. Estos ejercicios le van a servir de gran ayuda para realizar las asignaciones posteriores. Hasta el próximo video.